Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, Felipe, muchas gracias. Como bien lo decías, la fe no hace el camino fácil, lo hace posible. Y así es que vivimos y en esa acción cada día vamos actuando. A todos y cada uno de ustedes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en nuestra reunión de celebración de fin de semana, siempre en acción de gracias por lo que ha sido y también para colocar nuestras vidas y todo lo que ha de acontecer en las manos del Señor de esta nueva semana que vamos a iniciar. Les recordamos, como siempre, tenemos actividades durante la semana para que efectivamente nosotros podamos participar y que cada día tengamos la oportunidad de crecer en nuestra fe, en el ejercicio del conocimiento de Dios y también de la transformación de nuestras vidas. Todas las mañanas, de 6 a 7 de la mañana, tenemos nuestro tiempo de alborada de oración, un tiempo específico de oración e intercesión, todos los días de lunes a sábado. Igualmente los martes tenemos nuestro tiempo de ayuno, con reuniones a las 12 del día y reunión a las 6 de la tarde. Esto para que quien puede estar al mediodía nos acompañe y quien pueda estar en la tarde lo haga igualmente. El día miércoles es día siempre de capacitación para los líderes. Así que los estamos esperando a todos y cada uno de ustedes que son líderes fueron convocados a nuestras materias de capacitación de la Academia de Liderazgo el miércoles a las 3 de la tarde, igualmente a las 7:30 de la noche. También los jueves, todos los jueves, los profesionales jóvenes solteros se reúnen en este tiempo virtual y están teniendo su reunión de desafío y crecimiento hacia el futuro. El viernes próximo tenemos nuestro segundo viernes del mes y eso implica que tendremos vigilia. Les estamos invitando y les mandaremos una invitación de recorderis. Igualmente el día sábado a las 3 de la tarde hay la actividad de niños, el movimiento del Arca de Noé. Los niños se reúnen. Y nosotros, como en este momento a las 5 de la tarde, jóvenes y adultos nos reunimos para celebrar. Igualmente el domingo a las 10 de la mañana. Y esto, a más de todas las otras actividades que tienen que ver con edificación personal, individual, en grupos pequeños, en células. Así que esa es la actividad de todas las semanas, porque todos los días tenemos algo que descubrir, algo que conocer y algo en qué crecer. Muy bien, como les decíamos, estamos en este fin de semana que estamos conmemorando, celebrando, primero, pues un año más de la ciudad de Bogotá, pero también estamos celebrando a nivel nacional la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Y efectivamente fue una de las batallas más importantes para cerrar todo eso que se llamó la campaña Libertador. Fue una batalla que se libró por muchos hombres participaron allí, tenemos nombres que recordamos en la historia como Bolívar, como Santander, Anzoátegui y tantos militares que allí forjaron esta historia de nuestra libertad. Pero también junto a ellos había campesinos, mulatos, mestizos, criollos, muchas personas, porque esto no se trata de unos cuantos, esto se trata siempre de todos y cada uno de nosotros. Y efectivamente, como lo hemos visto, al conmemorar cada año el 7 de agosto, nos permite dar gracias porque somos una nación que experimenta libertad para poder proyectarnos y cumplir esos propósitos de bienestar para todos y cada uno de nosotros. Igualmente, cuando recordamos estos episodios históricos, también tenemos que ir al más grande de todos. La más grande batalla se libró en la cruz de Cristo. Allí Jesús venció al pecado y sus efectos sobre nuestras vidas. Y fue la más grande victoria porque nos dio completa libertad. Si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que estamos experimentando. Y eso no tenemos una fecha específica para celebrarlo. Normalmente hablamos de la Semana Santa para recordar. Pero cada día es un día de celebración de que somos completamente libres en Cristo Jesús por su entrega, por su sacrificio por nosotros. Muy bien, tomando esta situación de celebración en la que estamos, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 9. Hace 8 días, mientras usted se ubica allí en Lucas 9, estábamos hablando de ese gran testimonio de fe que tuvo Abraham al llevar a su hijo al monte Moriah
para estar dispuesto a entregárselo a Dios como Dios lo había pedido. Pero también encontramos al final de esta historia que lo único que Dios quería era probar el corazón de Abraham. Allí se libró una gran batalla entre confiar en Dios o confiar en las emociones. Abraham confió en Dios y venció. Dios le restituyó a su hijo y fuera de eso proveyó un cordero para él en su sacrificio personal y también proveyó un cordero para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Hoy vamos entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, vamos al versículo 51, si ustedes me acompañan. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es el versículo central que vamos a estar revisando en esta tarde. Pero, como siempre, un versículo tenemos que mirarlo dentro de su contexto. En el caso específico del versículo 51 lo vamos a mirar dentro del contexto de lo que estaba aconteciendo. Ya esto es el último tiempo de la vida ministerial de Jesús. Eso quiere decir que también estaba llegando al final de su propia vida. Jesús había nacido para morir y la muerte era algo que para él ya se aproximaba. Era cuestión de semanas en las que Jesús estaría entregando ya su vida por nosotros en la cruz. Ese es el contexto del capítulo. Entonces, estaban llevándose a cabo ciertos acontecimientos. Si usted mira desde el versículo 1, comienza con la famosa misión que el Señor encomendó a sus discípulos. Eso quiere decir que venían en un proceso de preparación, de formación, de aprendizaje, de transformación, pero que todo eso era necesario ponerlo en la acción. No nos basta con el conocimiento, sino nos es necesario aplicarlo. Siempre hemos oído de Jesús, más de una vez lo dijo en los evangelios, que seremos bienaventurados no si escuchamos, sino si hacemos lo que escuchamos. Así que todo esto que ellos habían aprendido fue puesto en práctica, el Señor les dio poder y autoridad y ellos salieron a diferentes ciudades, aldeas de esa época para llevar esa palabra de que el reino de los cielos se había acercado. Y bueno, ellos fueron enviados con específicas funciones, ¿no? Se les dijo que a donde los recibieran se quedaran, que si en algún lugar no los recibían, los rechazaban, simplemente se fueran de ese lugar. Que no se preocuparan por la provisión porque Él se encargaría de proveer todo lo que hiciera falta. Y efectivamente ellos se fueron, salieron, cumplieron esa misión, iban de dos en dos. Otro principio fundamental, nunca estaremos solos, siempre Dios colocará a alguien más al lado nuestro. Y esto para animarnos mutuamente, para estimularnos mutuamente, para apoyarnos. Y así lo hicieron los discípulos, hasta que finalmente, cumpliendo la misión, regresaron y empezaron a dar el testimonio de lo que había sucedido. El informe de cómo les había ido, cómo mucha gente había sido sanada, mucha gente había sido restaurada, cómo de alguna manera en sus vidas habían podido evidenciar que el gran poder de Dios los respaldaba. Muy bien, Jesús al final de ese informe que ellos dieron, los llevó a un lugar aparte. Dice que se retiró a la ciudad de Bethsaida. Bethsaida, si usted la busca en un mapa, es una región más bien despoblada, era desértica en su momento. Esto simplemente para que sus discípulos tuvieran también un tiempo de refrigerio. Habían estado cumpliendo una tarea, habían estado haciendo ejercicio de la fe. Ahora llegaba un tiempo para que reposaran, nuevamente pusieran todo en orden para continuar. Recuerde que estamos en la última etapa del ministerio de Jesús. Jesús está de alguna forma evidenciando si todo el trabajo hecho hasta ese momento tenía resultados. Y pareciera ser que así era. Los discípulos estaban respondiendo. Luego nos encontramos en ese pasaje con uno de los episodios más particulares, la multiplicación de los peces y los panes para 5,000 personas. Bueno, al menos mencionan que eran 5,000 hombres los que estaban allí. Y también era para reafirmar que Dios es un Dios de provisión con lo poco. Dios con lo poco puede hacer mucho. Recuerden que estamos hablando de los discípulos ya a punto de quedarse solos y ellos tienen que afirmar las lecciones aprendidas. Ya había habido una multiplicación, ahora esta era la segunda vez que sucedía. Y lo interesante es que aún necesitaban ser afirmados en esa fe. Por eso cuando la gente viene a Bethsaida, donde ellos estaban supuestamente en un tiempo de reposo, de descanso, de evaluación, de hacer correctivos, la gente fue atendida por Jesús. Les escuchó, les habló, les sanó, les restauró. Y durante todo ese día estuvo trabajando con ellos. Cuando ya anochecía, inmediatamente pues los discípulos le dijeron, Señor, es hora de despedirlos. Y él les dijo, no tienen necesidad de irse. Ustedes pueden proveer alimento para ellos. Recuerden que en la misión ellos habían recibido provisión, no tenían nada,
pero nunca les hizo falta nada. Asimismo, ahora el Señor ponía en ejercicio esa fe. Lo vieron ustedes en sus vidas, ahora háganlo con los demás. Y claro, pues para ellos era complejo y difícil. ¿Cómo dar de comer a 5,000 hombres? Puede que el número sea mayor, con apenas 2 peces y 5 panes. Eso era imposible. Pero bueno, volvemos a lo mismo. La fe no hace las cosas fáciles. La fe lo que hace es que las cosas sean posibles. Y el Señor tomó lo que había, dice que alzó sus ojos al cielo, lo bendijo, partió, repartió, y todos comieron y se saciaron. Y al final de cuentas quedaron 12 cestas de pedazos de sobras para que hubiese evidencia de que no había sido algo simplemente imaginado, sino era una realidad con unos hechos que comprobaban que efectivamente había sucedido. Bueno, continúa el pasaje hablándonos de uno de los momentos cruciales. Ya los discípulos en práctica de su misión, los discípulos viendo cómo el Señor puede proveer para pocos o para muchos, y ahora el Señor les hace una pregunta. La gente, ¿qué piensa acerca de quién soy? No porque Jesús necesitara afirmar su identidad, sino porque necesitaba ir clarificando que la gente hubiese entendido el propósito por el cual había venido, comenzando por ellos mismos. Pero les hizo la pregunta acerca de qué escuchaban. Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres un profeta que resucitó del pasado, otros dicen que eres Juan, que había sido decapitado hacía poco tiempo y que había resucitado. Otros dicen que eres el gran profeta Elías. Así cada uno de ellos, según lo que había escuchado, habló. Pero Jesús ya la pregunta la hace personal y directa. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Porque ese era el punto crítico. ¿Qué veían ellos en Jesús? ¿Solamente un buen predicador, un buen maestro, un hombre que sabía hacer milagros? Por eso Pedro toma la palabra y dice de forma muy concisa, según el Evangelio de Lucas, tú eres el Cristo. En otra de las versiones evangélicas nos dice que cuando Jesús preguntó esto, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso era importante porque esa era la misión que venía a cumplir. Cristo venía a dar su vida por nosotros, para rescatarnos. Esa batalla de liberación que se necesitaba dar para que el hombre fuese rescatado de su condición caída. Allí ese día Jesús pudo evidenciar que la lección dada estaba siendo asimilada por parte de los discípulos. Recuerde que no estamos hablando de la gran capacidad que ellos tenían, sino estamos hablando de las convicciones que ellos desarrollaban. Porque el secreto de la vida cristiana no está en nuestra capacidad. Esa es la capacidad de Dios. En nosotros está la convicción para creer de lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. Muy bien, ya teniendo esto claro, que los discípulos habían hecho su experiencia, que ellos habían visto cómo podía proveer para multitudes, que ellos habían podido evidenciar que era el Cristo, Jesús entonces por primera vez les anuncia que su muerte está cercana. En el versículo 21, si ustedes leen allí, dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Antes de decirles lo que les iba a comunicar, les pidió que primero lo escucharan atentamente y luego que no lo fueran a comunicar hasta que las cosas hubiesen sucedido. Y efectivamente en el versículo 22 les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto, y termina diciendo, y resucite al tercer día. Miren todas las cosas que Jesús está advirtiendo aquí. Primero, que va a padecer. Segundo, que va a ser desechado por las autoridades en ese momento de Israel. Lo tercero es que va a ser sentenciado a muerte, pero que finalmente va a resucitar. Todo se lo estaba diciendo tal como nosotros sabemos ya por el recuento histórico que tenemos que iba a suceder. Póngase usted en el lugar de los discípulos, póngase usted en las sandalias de los discípulos. Nosotros lo sabemos porque la evidencia histórica nos lo dice, pero ellos no lo sabían. Era algo que iba a suceder pronto, pero de alguna manera ellos no se imaginaban el rigor de estas palabras, el valor de estas palabras en este momento. Pero Jesús se los dijo, porque es necesario, como siempre en la Biblia está escrito, que nosotros sepamos que Dios conoce el futuro. Esto no lo iba a sorprender a Jesús cuando llegara a Jerusalén y de pronto se encontrara que lo habían apresado, lo juzgaban y lo mataban. Esto no iba a suceder por consecuencia natural. Esto no era casualidad, no era circunstancial. Esto estaba planificado y conforme al plan tenía que ser ejecutado. Y allí encontramos un hombre que sabe que es su vida la que va a ser colocada allí en el lugar del sacrificio. Muy bien, esto lo lleva a que Jesús, ya hablándoles de lo que va a suceder con él,
les pregunta o les hace una aclaración de lo que va a suceder con ellos. Dice en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué habían hecho ellos en los últimos 2 años largos? Ellos habían ido siempre en pos de Jesús y muchas más personas habían querido seguir a Jesús. Así que llegando a este punto, después de hacer el examen, la previa evaluación de en qué momento se encuentran, con qué convicciones están funcionando, el Señor les afirma que si ellos quieren seguirle, deben tomar su cruz cada día y seguirle. Ese es un versículo que todos nosotros conocemos, pero por favor, ¿por qué Jesús habló de la cruz cuando todavía no había ido a la cruz? Él había hablado que iba a morir, pero nunca dijo de qué manera. Pero aquí, cuando habla con sus discípulos, les dice que cada uno de ellos tiene que llevar su propia cruz. Yo me imagino que cada uno de los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, todos y cada uno empezaron a reflexionar en qué significaba eso de la propia cruz. Claro, conocían que era un castigo que los soldados romanos aplicaban a aquellas personas que eran consideradas merecedoras de la muerte. Y era uno de los castigos más fuertes, más penosos que había. Pero de seguro ellos no conectaron lo uno con lo otro, pero Jesús lo dijo para que allí quedara consignado. Y nosotros hoy lo entendemos. Nosotros entendemos que seguir a Jesús es estar dispuestos a seguir su ejemplo y modelo, de ir hasta la muerte y muerte de cruz. Si así fuera necesario, así tendríamos que asumirlo. Pero cada uno tiene que tomar su cruz. De pronto Dios no nos va a llamar a nosotros a que nos entreguemos al punto de que nos crucifique. Pero cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a hacer su mayor entrega, su mayor sacrificio. Hace 8 días lo veíamos con Abraham, cuando Dios le dice, toma a tu único hijo, el único y que amas, el que ha estado acompañándote y entrégalo. Esa es tu cruz hoy. Bueno, nosotros cada uno tenemos que pensar, ¿y cuál es la cruz que yo tengo que asumir? ¿Cuál es ese compromiso que yo tengo que adquirir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que darle al Señor que de pronto ahora todavía no lo estoy haciendo? Eso fue muy importante en ese momento para los discípulos porque cuando todo sucedió, cuando finalmente lo vieron crucificado, ellos entendían de lo que hablaba. Esto de seguir a Jesús implicaba aún la muerte si fuera necesario. En el primer siglo sucedió, muchos de ellos murieron. Aún el mismo Pedro murió en condiciones similares, solo que invirtió la cruz porque no era digno de morir como el Señor, dice la tradición. De pronto Dios no nos está llamando a nosotros a morir, pero sí a entregar, a rendir, a comprometernos, a seguirlo, porque eso es lo que hemos determinado hacer. En el versículo 25 nos lleva a que evaluemos que esto no es perder, porque a veces uno cuando habla de entregar, de rendir, de dar, habla de quedarse sin ello y eso implica pérdida personal. Pero miren lo que dice el 25, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos sirve a nosotros tener, acumular, si al final de cuentas, cuando llegue el momento del examen, lo perdemos? Que habíamos vivido de una forma equivocada, que habíamos colocado las prioridades invertidas, que todo aquello que considerábamos nosotros importante resulta que no se vuelve trascendente, más todo aquello que de pronto desechamos, como aprender del Señor, como dejar que Él nos trate, como dejar que Él nos use, lo habíamos desechado y lo habíamos dejado a un lado. ¿De qué nos sirvió entonces haber ganado, haber tenido títulos, haber tenido reconocimiento social, una posición, una condición económica saludable? ¿De qué nos habrá servido todo eso si al final perdimos el más grande privilegio y es haber sido usados por el Señor como los discípulos lo iban a hacer? Muy bien, terminó ese momento y los discípulos, se quedarían pensando, reflexionando como nosotros lo hacemos cada vez que leemos la Escritura. Y Jesús dice que después se fue con 3 de ellos, Juan, Jacobo y Pedro, y se fue al monte y se transfiguró delante de ellos. Otro episodio que todos conocemos. Jesús se transfiguró delante de sus 3 discípulos. Eso implica que de alguna manera allí habla de que su rostro resplandeció de una forma especial, sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes, pero a más de eso, en ese lugar aparecieron 2 personajes del pasado a su lado. Uno era Elías y el otro era Moisés. Y allí los 3 discípulos lo vieron y vieron que hablaban con Jesús. Pero miren, quieren que nosotros nos metamos en esa
confidencialidad de lo que hablaban allí. ¿Qué hablaba Jesús con Elías y qué hablaba Jesús con Moisés? En el versículo 31 quedó consignado cuál era el tema de la conversación. Dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mire que todo este pasaje se está relacionando es con eso, con el momento crucial en que Jesús tiene que ir a Jerusalén y que en Jerusalén va a morir. Pero recuerden, al tercer día resucitar. Ya se los había dicho la primera vez Jesús. Ahora Pedro, Juan y Jacobo estaban viendo y oyeron que ellos hablaban acerca de cómo Jesús tenía que ir a Jerusalén para entregar su vida finalmente. Una vez más afirmamos que Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús asumió su vida tal como la vida es, no como le gustaría que fuera. Tengo que ir a Jerusalén. Bueno, vamos a Jerusalén. Ah, que voy a padecer. Hay que padecer. Porque a veces nosotros queremos que el Señor nos dé la vida que nosotros queremos. Y Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros y a través de Él tiene una misión que va a cumplir para nosotros y que tiene que ver con otros. Bueno, Jesús estaba claro con respecto a eso. Los discípulos vieron todo esto, oyeron, escucharon y pues para ellos fue muy emocionante. Hubiesen querido quedarse allí, pero había que regresar. Había que descender, había que reunirse con los 9 restantes discípulos y luego camino a Jerusalén. Efectivamente lo hicieron, al día siguiente se reunieron con los discípulos, allí había algún alboroto, dice, porque un hombre que tenía un hijo, un único hijo, lo tenía enfermo, lo habían llevado a los discípulos de Jesús, a los 9 restantes que se habían quedado mientras Jesús había ido al monte, y le habían pedido a los discípulos que hicieran lo que Jesús había hecho muchas veces, sanar o liberar a los enfermos y los endemoniados. Pero allí parece que habían estado en algún tiempo y no había sucedido nada. Cuando Jesús llegó, encontró a este hombre reclamándole, diciéndole, mira, mi hijo, mi único hijo padece, es atormentado por un espíritu, lo tira al piso, lo azota y pues lo traje a tus discípulos y no han podido con él. Y entonces Jesús expresa algo que para todos y cada uno de nosotros es una reconvención y es, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Recuerden, multiplicación de panes la segunda vez y todavía ellos no habían aprendido. Ahora nos enfrentamos a la sanidad, a la liberación, que ellos también la habían visto. Y aquí aún todavía les faltaba para ejercer ese poder y esa autoridad. Lo habían hecho en la misión, pero ahora como que se les había quedado enredado. Así que Jesús simplemente fue donde el muchacho, el espíritu, dice que cogió al muchacho, lo tiró a tierra. Jesús reprendió el espíritu e inmediatamente fue sanado y lo entregó de esa manera a su padre, libre completamente. Recuerden que estamos hablando de eso, de batallas que se libran, pero batallas victoriosas en Cristo Jesús. Bueno, ese papá, me imagino, se fue muy feliz y los discípulos se quedaron preguntándose, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué nos faltó a nosotros? ¿Qué necesitamos seguir aprendiendo? Es el mismo proceso nuestro. Hemos oído mucho, hemos aprendido mucho, hemos caminado mucho con el Señor, pero siempre nos estamos preguntando, ¿y por qué cuando llega el momento crucial de aplicar lo que sabemos, nos quedamos cortos? Porque esto se trata de una carrera a largo plazo. Miren, cuando hablamos este fin de semana del 7 de agosto de la batalla de Boyacá dentro de la campaña libertadora, fue el cierre de aquel grito de independencia. Y el grito de independencia se dio el 20 de julio. Solo que nosotros de alguna manera vemos 20 de julio, 7 de agosto, una cosa muy cercana. Pero ¿sabe cuántos años hubo entre el 20 de julio y el 7 de agosto como batalla? Hubo 9 años. El 20 de julio de 1810 y la batalla Libertad de Boyacá fue el 7 de agosto de 1819. Hubo 9 años. Y esto implica todo un proceso, por eso se llama una campaña. Nosotros hablamos de un proceso en nuestras vidas, un proceso de transformación permanente. Esto no se trata de una victoria hoy y de pronto ya todo de aquí en adelante va a ser un lecho de rosas. No, esto se trata de un proceso de formación permanente, que no nos podemos dar el lujo de vivir de glorias pasadas, que tenemos que librarlo cada día. Y esto los discípulos lo estaban viendo, lo estaban confrontando en sus propias realidades y estaban incorporándolo en su propia experiencia. Muy bien, cuando todo esto termina, Jesús, miren ustedes el versículo 43, nuevamente vuelve a hablar de la muerte. Ya llevamos 2 veces. La primera habló de era necesario ir y que iba a ser
iba a padecer y que lo iban a desechar y que lo iban a matar y él al tercer día iba a resucitar. Con Moisés y Elías en el monte hablaron de su partida en Jerusalén. La tercera vez, versículo 43, dijo a sus discípulos, dice allí, y continúan el 44 diciendo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Vuelve a insistir lo mismo que les dijo la primera vez. Escuchen bien. Todavía esto no se lo digan a la gente, pero ustedes escúchenlo bien. Aquí le está diciendo, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Escúchenlas, pero que se quede dentro de ustedes dentro de ustedes lo que les voy a decir. ¿Qué les iba a decir? Dice, estas palabras que acontecerá, que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. Volvió Jesús a hablarles. El Hijo del Hombre, hablando de él mismo, iba a ser entregado en manos de hombres. Iba a ser sentenciado a muerte por hombres. Y eso necesitaban entenderlo, porque cuando viniera el momento, cuando ellos en Getsemaní se encontraran con que Judas había traído la guardia del templo y los soldados de Herodes y iban a llevarse a Jesús para sentenciarlo, para matarlo, ellos tenían que saber que eso no era accidental, que eso no se le había escapado a Dios de sus planes. Ellos tenían que saber que esto se sabía de anticipación. De tal forma que estamos preparados. Si sabemos que va a acontecer, nos preparamos. Ustedes y yo bien lo sabemos. Hemos puesto nuestra confianza en el Dios eterno que conoce el pasado, que ve el presente y que conoce el futuro. Él sabe lo que ha de acontecer, por eso nos advierte con anticipación, nos direcciona en el momento presente para que cuando lleguemos a las cosas que Él nos ha dicho, nosotros sepamos que eso estaba así escrito. Hace 8 días lo dijimos. Cuando Abraham iba a subir al monte y le preguntaron, ¿qué hacemos? Dijeron, no, tranquilo, le dijo a sus siervos, espérenos aquí, nosotros subimos, adoramos y volveremos. Y a su hijo cuando le pregunta acerca del cordero, ¿qué le dijo? Dios proveerá. Él estaba hablando de lo que iba a suceder y estaba convencido de que así era, plenamente seguro de que Dios era capaz, aún si era necesario levantar a su hijo de la muerte. Bueno, aquí Jesús tiene esa convicción, pero necesita que sus discípulos la absorban también en sus vidas, que vivan por convicciones, no por emociones. La vida por emociones es como las olas del mar que van y vienen, no tienen dirección. Pero cuando uno tiene fe en lo que Dios y su palabra nos dicen, eso nos da completa dirección y seguridad para el futuro. Volvemos al 25, al 45, dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues aún estaban vedadas para ellos, no las entendían y no se atrevían a preguntar. Bueno, recuerden que ellos van a vivir el acontecimiento. Nosotros estamos de este lado de la historia. Nosotros conocemos el acontecimiento y que fue así como Jesús lo había advertido que sucedió. Ahora, ese acontecimiento específico, particular de la muerte de Jesús, pero ¿cuántas otras cosas que tienen que ver con nuestras vidas hacia el futuro sabemos? Entonces, ¿por qué miedo, temor, angustia, aflicción? ¿Acaso Dios no tiene el control? Que cuando Él advierte, cuando Él dice que estará con nosotros, cuando Él dice que aún en medio de un mundo que va a ser difícil, Él nos va a acompañar hasta lo último. Aunque nosotros no sabemos cómo va a ser, tenemos plena seguridad de que efectivamente así será. Cuando decimos amén en nuestras oraciones, normalmente lo que estamos diciendo es eso. Así es. Muy bien. Esto entonces, tercera vez que Jesús hablaba de la muerte, de que era necesario subir a Jerusalén, los discípulos ya como que empiezan a entender algo y es, finalmente Jesús va a morir. Ya lo oyeron con Moisés y Elías, ya lo había dicho 2 veces, entonces Jesús va a morir. Pero miren qué motiva esto a sus corazones. Inmediatamente ustedes leen lo que continúa diciendo el pasaje, es que ellos empezaron a preguntarse, ¿y cuál de nosotros es el mayor? Imagínense, sabiendo que Jesús va a morir, entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿y entonces quién lo va a reemplazar? ¿Cuál es el que está ahí en lugar de Jesús cuando Jesús parta? Las competencias que vivimos nosotros. Y aquí hay varios detalles, ¿no? Eso de cuál es el mayor es rivalidad. Rivalidad entre los discípulos, sí. ¿Cuál de ellos era el mayor? Ninguno dijo, bueno, yo propongo que sea Pedro porque he estado allí, o otro dijo, no, yo prefiero a Juan, otro diría Santiago. Bueno, no, cada uno de ellos se preguntaba, ¿y cuál es el mayor? Y seguramente que cada uno esbozaba su hoja de vida.
Esta no era lo que Jesús esperaba, que hubiese rivalidad entre ellos. Entonces, por eso tomó un niño que estaba allí presente y le dijo, miren, el más grande de todos es el más pequeño. En otro de los evangelios nos habla de que es aquel que le sirve a los demás, el que se gana la ocupación de ese lugar. El que sirve, el que está dispuesto a darse, a entregarse. Nuevamente empezamos a hablar de la entrega, del sacrificio, de la rendición, no de que el mundo se me debe, sino qué puedo yo darle, qué puedo entregarle yo al mundo. Y todos aquellos que lo hemos vivido, lo hemos experimentado igualmente, que nunca nos hemos quedado con las manos vacías. Siempre que hemos dado, Dios ha retornado con creces. Ahora, no solamente era la rivalidad, sino también los celos. Miren que por allí estaban otros que en el nombre de Jesús estaban haciendo igualmente milagros y echaban demonios en el nombre de Jesús. Y entonces uno de los discípulos, cuando se encontró con ellos, como no andaban con ellos, inmediatamente los reprendieron y les prohibieron que siguieran haciendo ese trabajo. Y vino de Jesús a decirle con todo el orgullo posible, Señor, yo defendí nuestra causa. Ellos no nos siguen, no andan con nosotros, pero usan tu nombre para liberar a la gente. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cuáles son sus celos? Si ellos están con nosotros, no están en contra, así que déjenlos. Porque a veces los que no están con nosotros entonces no califican. No, espérenme, Dios hace muchas cosas a través de muchas personas y no todas ellas están a nuestro lado. Por eso no se trata de competir con otros, de compararnos con otros, ni de tener celos de otros. Se trata de hacer lo que nos corresponde hacer y que el Señor haga con cada cual como bien quiera hacer. Muy bien. Versículo 51, nuestro versículo central del estudio de hoy. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Llegó el momento. Después de todo esto, después de todas estas verificaciones de que efectivamente habían captado que era el Hijo del Dios, que Dios es un Dios que hace milagros y prodigios y señales, y es un Dios que finalmente va a hacer conforme a su propósito el plan de salvación ejecutado a través de Cristo, entonces llegó el momento. Dice allí, cuando se cumplió el tiempo. Todo tiempo se cumple. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para recoger. Tiempo para alegrarse, tiempo para endechar, dice. Todo tiene su tiempo. Y cuando llegó el tiempo, miren lo que dice allí, en que él había de ser recibido arriba. Oiga bien lo que dice. No está diciendo cuando llegó el tiempo de que lo mataran. Eso era circunstancial. El fin último es que Jesús iría a la cruz, moriría y ascendería resucitado al cielo para ser tomado arriba. ¿De qué hablaban con Elías y con Moisés? De su partida en Jerusalén, de su partida. Ellos no hablaban de la muerte es circunstancial. Ellos hablaban del propósito de la muerte. Las circunstancias vienen y van. Los propósitos a través de las circunstancias son los que permanecen. Y entonces él les habló desde que iba a partir, iba a ser recibido arriba. ¿Y qué hizo Jesús? Afirmó su rostro. ¿Eso quiere decir qué? Porque es que necesitamos entender las palabras. Bueno, los discípulos como que seguían ahí medio enredados en su cuento, porque camino a Jerusalén entraron en una aldea seguramente, no nos lo dice específicamente, pero seguramente una aldea de samaritanos. Recuerde que ellos están en Galilea, van a descender hacia Judea, donde está Jerusalén, y tienen que pasar por Samaria. Ya habíamos hablado, estudiado en algún momento Juan capítulo 4, cuando le compartió a la mujer samaritana de Samaria, y muchos se convirtieron, pero en esta oportunidad cuando bajaban hacia Jerusalén, algunos los vieron que iban camino a Jerusalén y seguramente a la Pascua, que era la época, y los samaritanos, como no adoraban en Jerusalén, pues no les dieron recibido la bienvenida, no lo recibieron. ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Jesús tiene que decirles, yo es que buscando salvar la gente y ustedes a condenarlos. Yo buscando rescatarlos y ustedes a quemarlos. No se trata de eso. Está bien, no hay problema. Sigamos a otra aldea y fueron. Y enseguida también se acerca mucha gente y empiezas a decirle, Señor, nosotros te queremos seguir, nosotros queremos ir detrás de ti, nosotros queremos ser discípulos tuyos. Y bueno, el Señor tiene que hablarles claramente, como siempre lo ha hecho, del precio a pagar
Estamos hablando camino a Jerusalén, donde su vida tiene que ser entregada. Un precio muy alto. Pregúntele a Abraham cuánto le costó estar dispuesto a entregar a su hijo. Un precio muy alto muchas veces. Pero esta gente que se acercó a Jesús, uno le dijo, Señor, espera que yo entierre a mis padres. ¿Por qué? No sabemos si es que estaban muriéndose o se habían muerto, sino más bien pensemos es que si ellos se mueren, la herencia, yo necesito recibirla. Se entrega es cuando se mueren, entonces me toca esperar que se mueran para que me entreguen mi herencia. Yo me quiero ir asegurado, yo te quiero seguir, pero eso de que espere que tú me proveas todas las cosas, más bien nos llevémonos alguna reserva por si de pronto. Y otro se acercó a Jesús a decirle, Señor, déjame, yo más bien voy y me despido. Miren, cuando uno empieza a vacilar acerca de las decisiones que tiene que tomar, finalmente uno termina desistiendo. Cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas ya. Muy bien, entonces todo esto se estaba cumpliendo para que cuando fueran a Jerusalén, Jesús hubiese sido entregado, asesinado y resucitado. Todo esto estaba encajando. Pero vamos un poquito el versículo 51 para ir cerrando nuestro estudio. Cuando se cumplió el tiempo, recuerde siempre esto. ¿Qué tiempo estás viviendo tú? ¿Cuál es tu tiempo? A veces a nosotros nos pasa, cuando somos jóvenes, cuando tenemos ímpetu, cuando todo el mundo se nos brinda y nosotros queremos conquistarlo, entonces tenemos mucho tiempo. Pero pregúntele a una persona mayor, ¿cuál es tu tiempo? Y seguramente la persona mayor va a decir, mi tiempo ya es un tiempo más corto, más limitado. ¿Cuál es tu tiempo? Puede ser mucho, puede ser poco, no importa, pero ¿sabes qué? Tienes un tiempo. Y cuando se llegue el cumplimiento del tiempo, tienes que actuar. Muchos llevan mucho tiempo siguiendo al Señor. Y todos los retos y desafíos, como este de tomar su cruz cada día y seguirle, Señor, más adelante, dame otro tiempo. Y seguimos posponiendo y posponiendo. No, llega un momento en que el Señor dice, es la hora, hay que ir, hay que asumir. No podemos darle más largas a esto. El momento histórico para nosotros es este. Miren, es increíble, ¿no? Lo que vivimos y a veces nosotros desafortunadamente no valoramos nuestra historia. ¿Qué tal que ese 7 de agosto de 1819, todos aquellos que estaban empeñados en la libertad dijeron, no, dejémoslo para otro día? Ahí nos hubiéramos podido quedar empantanados más tiempo, pero había que hacerlo. Y como estaban, ustedes saben que fue una batalla desigual, porque los hombres que allí pelearon fue con convicción, con anhelos, con deseo. No porque fueran los más armados, los más fuertes. Usted conoce la historia de los llaneros que iban allí con esos pocos instrumentos como eran seguramente sus arados. Sus espadas eran simplemente sus herramientas y vencieron porque estaban convencidos que era el momento. ¿Cuál es tu momento? ¿Quieres seguirlo aplazando? ¿Hasta cuándo? Dios quiere darte libertad hoy, pero a veces nosotros no, todavía no, yo todavía quiero. No, un momentico, tomemos tiempo. Ese es el tiempo. Y luego dice, no de morir, sino de ser recibido arriba. No piense en las circunstancias, piense en los finales. El que quiera ganar su vida la perderá, había dicho Jesús en este pasaje. El que quiera ganar su vida. Pero el que la pierda por causa de mí la hallará, dice. Bueno, era el momento. No para perder, es para ganar. Es que nosotros a veces pensamos que cuando damos, nos restamos. No, cuando uno da, se multiplica. Cuando nosotros nos ofrecemos para servir a otros, cuando nosotros tomamos la tarea, cuando nosotros hacemos, seguramente eso multiplica, no nos resta. Cuando hemos dado, siempre hemos recibido más todavía. Jesús en su recta final, no había pesimismo, no había incertidumbre, no había temor, no había miedo. Afirmó su rostro, quiere decir que iba claramente seguro de lo que acontecía y con la plena convicción de que tenía que hacerse. Obviamente hubo mucha incredulidad a su alrededor y también escaramuzas, y ya seguramente en Jerusalén sabían que si Jesús aparecía por allí había que tomarlo preso. Pero nada de eso era lo que pensaba Jesús, sino simplemente es hora de cumplir mi propósito. Y lo estaba asumiendo con la valentía que requería, con plena confianza en Dios, seguro de que ese propósito era por el cual había venido. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer a usted? Simplemente ocupar posiciones, de alguna manera usted tener bienes a su alrededor, comodidad, bienestar.
¿Cuál es el propósito de su vida? Simplemente ese. Bueno, cada cual determina y elige. Nadie puede obligar a nadie. Parte de nuestra Constitución es el derecho a que cada persona tiene el derecho de decidir por sí misma. La libertad implica eso. Pero cuando hay un ofrecimiento, cuando hay una invitación, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Jesús es el modelo y ejemplo que nosotros tenemos. Habíamos hablado de Abraham y recorrimos un gran trayecto de Génesis en los estudios pasados. Ahora estamos hablando del mismo Jesús. Y quiero que usted mire un versículo ahí en ese capítulo 9, el versículo 57. Dice finalmente, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire esta afirmación que habían hecho aquellos que se aproximaron a Jesús a decirle, nosotros también vamos contigo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y puntos suspensivos porque ahí vienen las condiciones de cada uno. Déjenme que yo entierre a mis padres, déjenme que me despida, de condiciones. No, es esa frase, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere? ¿A ir donde el Señor quiere? ¿A renunciar a lo que el Señor nos pide? ¿A asumir lo que Dios quiere que nosotros asumamos? ¿Estamos dispuestos a eso? Sin ninguna condición o sin ningún reparo. De eso se trata. Y siempre los resultados son la libertad, el bienestar, el beneficio, no solo personal, individual, sino también colectivo. Dios nos está llamando. Hoy es un día que nosotros recordamos dentro de todo este fin de semana de día de campaña libertadora. El Señor quiere liberarnos y quiere que disfrutemos de la libertad con que nos hizo libres a través del sacrificio de Jesús. Si Jesús hubiese renunciado en ese momento a su misión, estaríamos, como dice el apóstol, en nuestros delitos y pecados todavía. No tendríamos oportunidad, pero porque Jesús asumió, afirmando su rostro, de ir a Jerusalén y cumplir con su propósito, nosotros tenemos una vida y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos agradecerte por esta nación, por esta Colombia que tú nos diste, donde nos colocaste, porque esto no fue accidental. Te damos gracias por cómo es. Aún hay mucho que transformar y cambiar. Te damos gracias por lo que has hecho. Gracias porque has levantado todo un movimiento de hombres y mujeres que te creen, que confían, que se han unido en este tiempo como se unieron aquellos, Bolívar, Santander, Rondón, Anzoátegui, en ese momento de batalla. Hay mucha gente que se ha unido en este tiempo en este país para orar, Señor, para aclamarte. Y sabemos que tú nos has dado grandes victorias. Tú has desarticulado muchos planes que se tramaban contra nuestra nación, contra la institucionalidad del país. Gracias te damos por eso, Señor. Esto no lo podemos pasar por alto. Las batallas no fueron solamente las que se libraron en aquella época, son las que todavía se libran. Pero tú estás buscando hombres como aquellos que estuvieron dispuestos a ir y entregarse, entregarlo todo, darlo todo, para poder tenerlo todo también. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, porque estamos a este lado de la historia, que conocemos que efectivamente todo lo que tú dijiste en este capítulo 9, hablando de tu partida, hablando de lo que era necesario que sucediera para ser recibido arriba, se cumplió. Nada falló, nada fue fortuito, nada fue casual, todo se cumplió como tú lo dijiste. Así que todo se cumplirá como está escrito, Señor, y esa es nuestra garantía y seguridad. Nuestra propia vida como tú lo determinaste, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionas. Y el propósito a través de nuestra vida de alcanzar a aquellos que están perdidos, no condenarles, no hacer como aquel discípulo, Señor, que descienda a fuego. No necesitamos hacer eso. Necesitamos ir a rescatar, a redimir en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por darnos la oportunidad de servirte de una u otra manera, Señor. Gracias por cada persona que en los diferentes ministerios, movimientos de nuestra iglesia, tiene la oportunidad de servirte y entre todos cumplir nuestra gran comisión, Señor. Permítenos seguir así y no desmayar, afirmando nuestro rostro para asumir el reto y el desafío que la vida nos plantea, que tú tienes para nosotros. Por eso te damos gracias, te bendecimos, pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno de nosotros, nuestras familias y sobre esta nación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, que Dios me les bendiga.
Como siempre, los estamos esperando aquí en la iglesia. Estaremos atentos en el momento en que nos permitan hacerlo con todas las características del protocolo que se requieren. Aquí estaremos. Nos hace falta nuestra alabanza, nuestra adoración. Nos hace falta estar juntos, nos hace falta celebrar juntos. Pero ya llegará su momento. Cuando llegue, no se lo pierdan. Por ahora estamos aquí. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Dios les guarde.